Alexandra Brenes habló ayer también en la Asamblea Nacional sobre presupuesto y otros temas de país. Ella es diputada del circuito de San Miguelito y de la coalición Vamos. Adelante. Prefieren callar para no perder o un favor o una amistad con el Ejecutivo. La realidad es que eso ya me tiene cansada. Y es que el día de ayer se aprobó el presupuesto más alto de la historia. Un presupuesto donde vimos ayer, lastimosamente, y aún así vemos morir a 2 estudiantes tratando de llegar a la escuela. Y colegas diputados, esto no es un tema solamente del Meduca ni de la alerta. Esto es un tema de presupuesto y de infraestructura principalmente. Quiero decirles que sigue muriendo gente en nuestros hospitales, sin insumos, y también en pleno 2025, comunidades que no tienen agua. Pero ayer esta asamblea se dio el lujo, y algunos sin cuestionar, el presupuesto que llevaba consigo 4.3 millones de dólares en uso de celulares para funcionarios, más de 100 millones de dólares en consultorías, 21.000 personas contratadas por este gobierno y 7 millones de dólares en auto de lujo. Y por eso hubo diputados que no quisimos aprobar este presupuesto. Yo quiero decirles que ser oposición no es destruir, es estar del lado de nuestra gente. Y ahora me pregunto, ¿cuándo es que algunos diputados pretenden ser oposición? Faltando 1 o 2 años antes de las elecciones. La gente allá afuera sabe perfectamente lo que están haciendo y no es tonta. Y por último, hago un llamado a la reflexión, colegas, porque Panamá no necesita más cómplices, Panamá necesita gente valiente. Bien, se está derrochando dinero a manos llenas en la actual administración. Una administración que comenzó con el discurso de la austeridad y de que no hay plata. Ahora de la noche a la mañana sigue en austeridad diciendo que no hay plata, pero no se pregona con el ejemplo. O sea, estás diciendo que no hay plata, estás diciendo que estamos en austeridad, estás acusando a las administraciones anteriores de incrementar la deuda, pero ustedes ven, ustedes escuchan y se dan cuenta, todos los días nos enteramos de gastos y gastos y gastos y gastos y más gastos por parte de la actual administración. Y ese presupuesto irreal que han aprobado para el próximo año, porque es eso, es un presupuesto irreal, es fantasioso, de 35.000 millones de dólares. Es el más alto de la historia de este país. Sí, sin duda alguna. El más alto de la historia y sin duda alguna el más alto de América Central. Wow. El más alto de Centroamérica desde Guatemala hasta Panamá. Y estoy completamente seguro que esto es en papeles, simple y sencillamente. Ya ustedes verán el próximo año el comportamiento de los ingresos, de las recaudaciones, cómo va a ser. Claro, Álvaro, hay que entender, claro, el presupuesto es un arma de planificación, pero el presupuesto no es el plan de gobierno, el plan estratégico del país. Es un instrumento para el desarrollo de ese plan. Pero el presupuesto lo maneja el ministro del MEF en función de flujo de cajas semanal. Si los ingresos bajan en cualquiera de los fondos, en la forma como está previsto, en préstamos o ingresos por impuestos, o por cualquiera que sean los impuestos, entonces va a hacer los ajustes. Eso es lo que pasó en el 25. Tuvimos un presupuesto, y eso pasó en el INEC, ¿no? El ICSE. Le dimos 67 millones de dólares, pero en la práctica quedó en 24 por los recortes presupuestarios. Y le exigimos al ICSE. Pero no fue porque quería el ministro, sino porque no había ingreso. Entonces, realmente el ministro maneja el presupuesto en el flujo de caja semanal. Entonces, el presupuesto, si nosotros no tenemos los ingresos previstos,
cuando hablo del ingreso, hablo de ingresos corrientes, ingresos extraordinarios e ingresos por préstamo, lo cualquiera que sean los ingresos. Él trabaja esto como con un flujo de caja, que es lo que al final. Entonces, ¿qué resulta? El presupuesto se da, y este en particular del 25, en el caso del instituto lo cerraron 4 veces. Entonces no sabía cuándo cargar. Y la carga de presupuesto aunque era literalmente del 67 millones, en realidad el gasto aprobado de 24. Es sobre eso que yo tengo que hacer el cálculo, no sobre 67. Y eso también es válido para el Ministerio de Educación. Es válido para todo el mundo, Álvaro. Para todo lo que hemos trabajado en la administración pública sabemos que yo tengo presupuesto. Cuando el MEF abre el presupuesto. Si lo abre en enero, tengo en enero. Pero si lo cierran en enero 15, no tengo. Y no me puedes exigir entonces cuentas sobre la base del 100% de lo que me otorgaste. Tú no me puedes decir cuentas sobre el presupuesto. Tú me tienes que dar de lo que me diste por el ese es flujo tu 100%, que me autorizaste. Ese sería su 100%. Porque ningún funcionario puede hacer cargo a ninguna partida si la partida no tiene la carga abierta. Es decir, si no la abren. Si no la abren. Entonces, esa es la realidad con que trabaja el MEF. El MEF no trabaja el presupuesto como lo que está ahí. No, el MEF trabaja el presupuesto y lo autoriza en función del flujo de caja. No hay ninguna otra forma de hacerlo. Uno de los grandes problemas de la economía es manejar recursos finitos frente a necesidades infinitas. Por eso que entre mejor planificación tenga el presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto planificadamente? Por ejemplo, una parte importante de los subsidios del Estado están en 11.000 millones de inversión. Y ahora yo te pregunto, ¿esos subsidios son inversión o son gastos? Ahora lo pusieron como inversión social. Pero eso no es inversión, eso es simple y sencillamente un gasto que en forma incorrecta la seguimos haciendo porque cada vez que damos subsidios que lo hacemos permanente. Entonces eso es un gasto de operación, porque eso no genera ningún empleo. Lo que a mí me interesa es que el sector privado pueda hacer inversiones. Y yo tengo que tener estabilidad jurídica, estabilidad financiera y políticas claras. Eso es lo que hace que un país sea receptor de la inversión extranjera directa en Panamá, que siempre nosotros hemos estado arriba de eso. Uno de los países de donde más inversión extranjera directa hay, en Panamá. Bien. Tenemos a Orlando Pérez, que es el presidente de la Asociación de Farmacias de Panamá. Aparentemente perdimos la comunicación. Estaba ahí en pantalla. Vamos a ver si retomamos la comunicación con el señor Orlando Pérez, que ayer, a través de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacia, lanzaron un comunicado muy importante en torno a este tema de el incremento en el descuento a la tercera edad, que no es ni siquiera a los jubilados, es a la tercera edad. Y hablábamos ayer aquí de una demanda que se presentó hace unos años atrás en torno a este tema por parte de un hotel, y yo quedé de investigar. Resulta que se hizo una reservación para una fiesta de jubilados en un hotel con un buffet, un banquete, y a la hora de pagar la cuenta se pidió descuento de jubilado sobre el total, porque todos eran jubilados, en una fiesta, en un hotel, repito. Y el hotel se negó a dar el descuento porque no se trataba de una comida, se trataba de una fiesta. E incluso se había firmado un contrato donde ni siquiera estaba pactado el tema del descuento de jubilado. Y esto llegó hasta la corte, imagínense ustedes. Y se determinó que el descuento es para la persona jubilada, personalmente,
no se puede usar descuento para multitudes. Los contratos establecidos con una empresa y firmados con anterioridad, no se les puede después exigir descuentos de jubilado. Imagínese usted, ponte que habían 100 personas en esa fiesta y había que darle el 25% de descuento de jubilado a la cuenta total de las personas que habían acudido a esa fiesta. Inmediatamente allí hubo una reacción por parte del hotel, porque dice, si ese es mi margen de ganancia, yo te lo voy a dar, y encima te tuve que poner salonero, te tuve que poner todo un equipo de trabajo, aires acondicionados, acomodar el mobiliario, y ahora yo tengo que darte un descuento, explícame cuál es la ganancia que yo voy a tener. Ese es el gran problema que se tiene en este momento. Se aprueban leyes populistas, se aprueban leyes para la taquilla, pero no se piensa en el impacto, el efecto que esto puede tener en el negocio, en la empresa, en el comerciante, y más en momentos como lo que se están viviendo actualmente. Hay una gran cantidad de diputados que están en este momento mirando para la tarima y pensando en la tarima, en la taquilla, en las graderías, y no